Lo primero, dar y reconocer el trabajo del Transnational Institute y en este caso de Sol, que no solo nos acompaña aquí, sino que también es uno de los autores justamente del informe, de organizaciones sociales como la PAC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otra gente que ha trabajado para desmontar la gran estafa a la que hemos sido sometidos los ciudadanos. Y lo primero que quería decir es los ciudadanos europeos, porque esto no es una cuestión del Estado español, y yo creo que el informe viene bien, sino que está organizado de arriba abajo. Está organizado desde las instituciones europeas y ha capilarizado justamente al conjunto de los Estados miembros, y yo creo que es una cuestión bastante importante. Como sabéis, hace poco, a raíz del nuevo Consejo Ciudadano, hemos constituido la Secretaría de Europa, y yo creo que una de nuestras prioridades justamente va a ser, una prioridad estratégica, va a ser luchar contra el fraude que han supuesto los rescates y que siguen suponiendo, entre otras cosas, la evasión fiscal, que también ambos, tanto el rescate como la evasión fiscal, son tolerados y organizados desde la propia Comisión Europea. Una Comisión Europea que trabaja a favor de las grandes fortunas y las grandes entidades financieras. Bueno, no es que lo diga yo, o sea, lo dice LuxLeaks, los papeles que han demostrado, como por ejemplo el presidente de la Comisión Europea, señor Juncker, ha actuado directamente en la evasión fiscal. Luxemburgo, donde fue además presidente, que yo visitaré este viernes en una visita oficial del Parlamento Europeo, en donde directamente acusamos a Luxemburgo de ser un paraíso fiscal la nave nodriza de los paraísos fiscales en Europa, porque es que no solo hay Luxemburgo como un paraíso fiscal, y donde lo visitamos en relación a los papeles de Panamá, pero es que tenemos un paraíso fiscal justamente en el centro de Europa, que es clave también en esa evasión fiscal. Una Comisión Europea que, si lo recordáis, ahora tenemos a Juncker, pero es que el anterior teníamos a Durão Barroso. No sé si os acordáis, Durão Barroso, que fue el artífice de estos rescates que hemos visto ahora mismo, que se analizan en este documento, que ahora mismo Durão Barroso justamente trabaja para Goldman Sachs, una de los grandes que se ha beneficiado con estos mismos rescates bancarios. Lo digo para que también pensemos que lo de las puertas giratorias no es algo tampoco español. O sea, ni los rescates nos los inventamos aquí, ni tampoco las puertas giratorias, ni tampoco legislar a favor de los que luego te van a pagar y para los que verdaderamente gobiernas, que es lo que nosotros entendemos como élites, como un 1%, lo mismo que ha dicho la Comisión Europea, que las medidas que se estaban haciendo en nuestro país dañaban a la mayoría social, pero beneficiaban justo ese mismo 1% que se ha beneficiado de estos rescates. Por ello, yo creo que cometeríamos un error si consideramos que el escándalo de Bankia responde simplemente a una idiosincrasia española. Y yo creo que el informe demuestra el negocio del rescate, que fue organizado como un fraude europeo, y que las grandes beneficiarios fue la banca privada europea y las empresas auditoras. Y yo creo que es importante, en este caso, en el caso de Bankia, dar algunos datos del informe que me parecen especialmente relevantes, ¿no? Como sabéis, fue Deloitte, la auditora, que permitió además y que auditó a Bankia justamente antes de salir de capitalizar y de salir justamente a bolsa, ¿no? Cobró 2,4 millones en conceptos de servicios de asesoría, además de 1,6 millones por servicios de auditoría. El Banco de España declararía que estos informes elaborados por Deloitte para Bankia eran inválidos y que tuvieron 12 errores claros en las cuentas de Bankia. De hecho, dijeron que Bankia tenía unos beneficios declarados de 300 millones de euros en ese ejercicio, cuando luego se descubrieron que tenía 4.300 millones de pérdidas justamente en ese año. Digamos, bueno, de verdad, se equivocaron, cometieron un error. Deloitte fue otra vez contratado por Bankia justamente unos años después, en el 2013, y en el 2014 fue contratado de nuevo por Bankia para auditar sus fondos de pensiones. O sea, no es que se cometa un error, no es que lo paguen, sino es que se les vuelve a contratar en ese gran negocio de las 4 grandes que al final controlan todo el negocio de las auditorías a nivel europeo. De hecho, el propio Banco Central Europeo contrata a una misma auditora que luego
es la que trabaja para los propios bancos auditores. Yo creo que es importante también y que audita a los propios bancos privados a los que tiene que controlar en los famosos test de estrés. Y yo creo que es una cuestión importante. Otro dato que yo creo que sería sobre el tema de Bankia y Rato, que viene en el informe, yo creo que muy bien, es cómo Rato trabajó justamente para Lazard y promocionó a esa empresa con contratos con valor de 16,4 millones de euros. Al mismo tiempo, Rato recibió de Lazard 6,1 millones en una cuenta bancaria que poseía en el exterior. Yo creo que es un dato que también, ya que Rato vuelve a estar otra vez en las portadas, bastante importante. Al final, 16.000 millones de euros que hemos perdido para siempre en el rescate de Bankia. Yo creo que esto es una cuestión para poner encima de la mesa. Como se explica en el informe, yo creo que el intento de la Unión Europea para legislar en contra de los conflictos de intereses entre auditoras se ha visto frenado, además, justamente por la intensa actividad de los lobbies, de las propias consultoras, dentro de las entidades, o no solo de la Comisión Europea, sino de las propias instituciones europeas. Y, de hecho, lo que ha salido, lo que hemos aprobado, obliga a los bancos a cambiar de auditora, pero solo cada 10 años, y nada impide que vuelvan a contratar otra vez a una de estas grandes auditoras. Otra de las legislación que se ha aprobado recientemente es la unión bancaria. De hecho, yo fui ponente en la sombra y yo creo que, aunque el propio informe habla del proceso de unión bancaria, que tiene ciertos elementos que podrían ser positivos, yo creo que hay elementos que también habría que valorar muy negativos, porque, como sabéis, los rescates que propone la unión bancaria es que ya no se paguen con dinero público, sino justamente que sean rescates internos, que solo hemos visto en el sur, en Italia y en Chipre. Pero ante la quiebra o la posibilidad de quiebra del Deutsche Bank, que se valora en 150.000 millones, un rescate de 150.000 millones, vuelve a haber llamamientos otra vez a que se flexibilice esa legislación y pueda entrar otra vez dinero público. ¿Por qué? Porque sigue siendo el principal problema, es que siguen existiendo bancos que son demasiado grandes para quebrar, o eso es lo que nos vienen a decir, ¿no? Nunca una familia es lo suficientemente grande para dejarla quebrar, como hemos visto durante demasiado tiempo, con lo cual, a pesar de la unión bancaria, podemos volver a ver fondos públicos para rescatar a intereses privados y a bancos privados. Y entonces la unión bancaria no habrá resuelto, yo creo, adecuadamente justamente este elemento. Y luego, sobre el tema del Banco Central Europeo, que un dato que me parecería importante decir, cuál es la auditora de la que hablaba antes. Os decía que el propio Banco Central Europeo contrataba auditoras privadas para hacer los test de estrés, que trabajaba además para bancos privados. Esta es Oliver Wyman, que ha realizado diferentes pruebas de estrés durante estos años justamente para el Banco Central Europeo. Al final, lo que demuestra, yo creo que este muy buen informe, es cómo los rescates han sido una gran estafa organizada y orientada desde las instituciones europeas, que nuestros propios gobiernos han asumido y la han hecho como propia, y esa gran estafa nos ha costado, y yo doy los dos últimos datos, 750.000 millones de euros, de los cuales el propio informe dice ya que 213.000 no vamos a recuperar. No vamos a recuperar. Eso algunos lo llaman deuda pública. Y ahora mismo tenemos 110%, vamos a llegar seguramente este 2017 al 110% de deuda pública en el Estado español. Una deuda pública, pues a algunos nos gustaría hacer una auditoría y decir de quién es esa deuda. ¿De quién? ¿De las familias que hemos desahuciado? ¿O de los bancos que hemos rescatado con dinero público y no vamos a recuperar el dinero? Muchas gracias. Hola, ya, sí. A mí me gustaría preguntar cómo exactamente van a intentar que en la Comisión sobre las Cajas se aborde, pues, esa dimensión más amplia de la que hablaban y esa conexión con otras situaciones que se han vivido en otros países europeos. Gracias.
Pues lo primero es que no es para las cajas. Esa es la primera victoria, porque es cierto que había algunas formaciones políticas que solo querían hablar de cajas, cuando es evidente, a los ojos de todo el mundo en nuestro país, que abusos financieros han cometido las entidades financieras, entre las que estaban, obviamente, también las cajas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el primero de los pasos, el que se abra la posibilidad de poder investigarlo. Y, evidentemente, pues lo que tendremos que hacer es solicitar las comparecencias de las personas responsables y que hagan el paseillo para contarnos cuál ha sido su actividad, cuál era el diseño de los productos financieros tóxicos que se repartieron entre la población, léase preferentes, léase hipoteca subprime. Bueno, tendrán que explicar por qué las entidades financieras tienen sedes en paraísos fiscales para captar capitales, cómo se abrieron esas... Bueno, yo creo que hay un trabajo que tenemos por delante a la hora de poder acreditar todo ese tipo de prácticas abusivas. Se ha comentado el dato de una de las auditoras de Deloitte, y hay un dato que se me ha olvidado comentar al principio, que creo que es interesante, ¿no? Está imputada en el caso Bankia, ¿no? Es una empresa imputada. Bueno, pues es una empresa imputada en el que este informe pues vuelve a acreditar prácticas poco acordes con la legislación, ¿no? Pero nuestra orientación va a ser, obviamente, exigir las responsabilidades y, en primer lugar, aclarar las cuestiones, tanto en solicitud de documental como en comparecencias, que entendemos que hay que garantizar que no solamente comparezcan las personas responsables del proceso de bancarización de las cajas, sino al mismo tiempo de todas las entidades financieras, de los bancos inclusive, y obviamente del resto del entramado empresarial vinculado al sector financiero, que bueno, pues he puesto algunos ejemplos antes, hay más, y que poco a poco yo entiendo que deberían comparecer. En Estados Unidos hubo, creo que fueron en torno a 600 comparecencias en el Congreso norteamericano cuando se abordó la cuestión de la crisis financiera. No sé si nos van a dejar que vengan tantos, ¿no? Pero esperamos que un buen puñado de los responsables del sufrimiento y del saqueo de nuestro país pues vengan a dar cuentas de lo que han hecho.